Primera de Samuel capítulo 15, versículo 17 al 22. Hoy vamos a aprender sobre lo importante que es obedecer más que sacrificar, así dice el texto bíblico. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 17 hasta el versículo 22. Ok, leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Pueden tomar asiento, queridos hermanos? Si esta predicación hubiera estado en Argentina, se habría llamado Cuesta Abajo en la Rodada. ¿Y sabía un tango que se llama Cuesta Abajo en la Rodada o no? La verdad que esta porción de la palabra muestra la experiencia de un hombre que, siendo bendecido por Dios, comenzó a relajarse en su relación con Dios. Entonces, en más de una oportunidad hemos predicado sobre David, que era un rey según el corazón de Dios. Ese era el de un lado. Hoy día vamos a hablar un poco del que estaba al otro lado, que era Saúl. ¿Y por qué es tan importante y por qué es tan notorio la parcialidad? Porque parece que Dios como que fuera parcial. Parece que Dios le tuviera buena a David y como que le tuviera mala a Saúl. Y sin embargo la Biblia nos va a mostrar de alguna manera en qué se basó esta relación de Saúl con Dios. Saúl no es un personaje que podamos catalogar como siempre fallido, no siempre lo hizo mal. Saúl, cuando recién asume el reino, es un hombre bastante humilde, tiene algunas características de que incluso es un poco introvertido, no es muy dado a las cosas públicas y como que no tenía muchos dedos para piano. Y mientras se mantuvo así humildito, el Señor lo bendijo. Porque ciertamente si hay una cosa que sabemos nosotros, y lo dice el texto de la palabra, que al altivo Dios lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. No es posible que Dios tenga una relación buena con una persona altiva. Al altivo de corazón Dios lo mira de lejos. Y por supuesto Saúl empezó muy humilde y humilde fue muy bendecido. Y entre los logros que se le reconoce cuando se estudian los libros históricos de Israel, entre los logros de Saúl está el hecho de que combatió con toda su energía a los cultos idolátricos. Y trató de eliminar todas las imágenes que habían en Israel. Y en eso tuvo un gran éxito. Dios lo bendijo notablemente. Gracias, Patita. Entonces, frente a eso tenemos que considerar lo siguiente. ¿Fue siempre mala la relación de Dios con Saúl? No, al principio le fue súper fiel. Fue prosperado, fue bendecido, creció, se hizo una familia importante, se llenó de riqueza porque él no venía de una familia muy adinerada. Sin embargo, convirtiéndose en rey, obviamente se convirtió en un hombre muy adinerado. Pero sin embargo, en el andar de su vida con Dios, le acontece que a lo mejor a nosotros debería llamarnos la atención lo que le pasó a él. Poco a poco comenzó a relajarse. Mire qué complicado este tema de relajar nuestra relación con Dios. Y qué difícil es poder examinar nuestra vida y que siempre nosotros mantengamos un alto nivel de relación con el Señor.
A veces el mismo hecho que estemos siempre viniendo, participando en nuestra actividad, algunos tienen responsabilidad en la iglesia, tienen algunas actividades, tenemos actividades las mujeres, tenemos actividades los varones, entonces uno dice como, no, yo estoy participando, pero ¿es solo participar? ¿Es solo tener una responsabilidad? Sabe que detrás de la responsabilidad, detrás de lo que hacemos, debe haber una base fundamental, mi relación personal con el Señor. Y eso no es algo que dependa de los demás. Los demás no podemos ayudar a nadie a tener una relación personal con Jesucristo. A lo mejor le podemos decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu oración? Podemos decirle, pero mi relación con Dios es una cosa absolutamente mía, es personal. Soy yo el que busco a Dios, soy yo el que tengo tiempos de oración, soy yo el que clamo al Señor. Cuando la Biblia dice que debemos orar sin cesar, entonces es una realidad que se nos hace absolutamente indispensable. Lo cierto es que Saúl fue de a poco relajándose. Saúl se fue acostumbrando a la comodidad, Saúl se fue acostumbrando a la opulencia, Saúl se fue acostumbrando a las comodidades del reinado, a la cantidad de recursos que tenía, y poco a poco comenzó a tomar como un poco en serio lo que Dios le decía. Entonces aparece más de una oportunidad en que Saúl recibe órdenes del Señor y las obedece, pero las obedece a medias. Y el casi, bueno, si fuera por el casi, dicen algunos, ninguno se moriría, porque casi se murió. Entonces, con los casi con Dios no funcionan. Los casi con Dios no funcionan. Entonces, aquí encontramos un caso muy particular donde Dios le da una orden. ¿Cuál es la misión que tiene Saúl en esta oportunidad? El Señor había traído al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Y uno de los pueblos que peor se portaron con Israel, cuando Israel era un pueblo no muy grande, no era una nación poderosa en cuanto a batalla, fueron los amalecitas. Entonces, el Señor dijo, no voy a permitir que estos que atacaron a mi pueblo pasen desapercibidos. Y aquí hay un principio que a mí me llama la atención, porque había pasado bastante tiempo, pero sin embargo en la bitácora de Dios estaba, estos amalecitas se portaron mal con mi pueblo. Y yo no voy a dejar que maltraten a mis hijos sin que haga algo. Y el Señor ordena enfrentar a los amalecitas y destruirlos como nación. Esa es la orden para este rey Saúl. Ahora, cuando él ataca a Amalec, el Señor le permite que el ejército de Saúl derrote a las fuerzas de Amalec. Y él entonces tenía una orden de no dejar a nadie vivo, tenía que eliminar incluso al rey, los animales, todo, había que eliminarlos a todos. Esa es la orden del Señor. Y sin embargo, dice la Biblia que él lo primero que hace, lo primero que relativiza la orden de Dios, es que le perdona la vida al rey. Y dice la Biblia en el capítulo 15, donde leímos versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cumplió con arrasar con los enemigos de Israel? Sí, cumplió la misión, pero le perdonó la vida al rey. Entonces, eso ya estaba fuera de lo que Dios había ordenado. Dios no quería que sobreviviera nadie. La orden de Dios era clara, era específica, y él relativizó la orden de Dios. Entonces, cuando nosotros casi obedecemos, no estamos obedeciendo. Yo casi obedezco, no, eso no es obedecer. Obedecer es cumplir fielmente lo que Dios establece. Entonces, aparte de eso, escuchó al pueblo, porque cuando vieron lo que tenía Amalec, entonces vieron que habían animales gordos, becerros, habían bueyes engordados, habían muchas ovejas, y el Señor decía, no quiero nada, dijo el Señor, no quiero nada de Amalec, quiero que eliminen todo, maten todo, quemen todo, destruyan esa nación, porque fue una nación que atacó a Israel en el tiempo de debilidad, por lo tanto ellos deben ser juzgados. Y cuando la gente ve, entonces a la luz de lo que dice el texto, parece que entró en conversación Saúl con el pueblo. Porque dice, y Saúl y el pueblo perdonaron, está en plural, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Nuevamente desobedecen la orden del Señor.
Cuando esto acontece, hermano, nos tiene que hablar a nosotros, porque nosotros a veces escuchamos, a veces no es que desobedezcamos por desconocer lo que Dios espera de nosotros. Mire, usted y yo somos conocedores de la palabra. Usted no es un aprendiz. Usted no es una persona que recién llegó al conocimiento del Evangelio. Usted no es que ahora nomás viene caminando. Los nuevos convertidos, nosotros los nuevos convertidos, los hermanos que están recién llegando, tenemos que tenerle paciencia. Si llegara una persona nueva, el sábado que teníamos oración, a mí me tocó orar por los nuevos hermanos que van a llegar a la congregación. Y mi preocupación es que cuando lleguen los nuevos podamos tener toda la misericordia del mundo, hermano. Porque una persona que llega nueva todavía tiene alguna costumbre, tiene a lo mejor una palabra que no es la más apropiada, o a lo mejor de repente tiene un hábito anterior y la gente tiene hábitos que les cuesta dejar. Con algunas personas el Señor corta un hábito de una vez. Yo conozco testimonios donde el Señor tomó a un hombre, lo separó y nunca más volvió atrás ni con el alcohol, ni con el cigarro. Pero con otros hay un proceso que es más extenso. Nosotros tenemos que tener misericordia con ellos. Y cuando comienzan a llegar personas nuevas tenemos que amarlos, abrazarlos y acogerlos. A pesar de que tropiecen, de que de repente vuelvan un poco atrás, hay que animarlos y llevarlos adelante. Pero no con nosotros que somos viejos en esta cosa ya, pues hermano. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros no podemos hacernos los desentendidos. Cuando Dios nos ordena algunas cosas referente a nuestra vida, referente a nuestra relación, referente a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestra conducta con los demás, a nuestra conducta con los vecinos, no podemos hacernos los desentendidos, porque sabemos perfectamente lo que Dios espera de usted y de mí. Dios nos habla. No necesitamos que el pastor o que el líder de varones o de las mujeres nos esté diciendo, hermano, no, eso no se hace. No, porque el mismo Espíritu Santo nos hace entender a nosotros que lo que estamos haciendo no está bien. No está bien. Y este hombre, este rey que Dios lo había bendecido, estaba muy claro que la orden que el Señor había dado. No quiero nada. Es que los bueyes estaban gorditos para sacrificarlos. No, pero si el Señor dijo que no quería nada. Eso era todo. Y le costó a Saúl entender eso y quiso hacer las cosas en forma relativa. ¿Sabe si hay algo que no se puede hacer? Es relativizar con Dios. Porque Dios no es un Dios relativo. Dios no nos amó a nosotros relativamente. No es que nos amó un poquito, después como que nos amó y después no nos amó. No. Dios nos amó absolutamente. Tan grande fue su amor que cuando Él tomó la decisión de venir a dar su vida por nosotros, nunca retrocedió. Nunca fue hacia atrás, siempre fue hacia adelante y su amor fue perfecto. Nunca claudicó en su decisión de salvarnos, hermanos. Entonces nuestra relación con Dios, nosotros sabemos cuando estamos en un camino peligroso. Sabemos cuando nos estamos alejando de la voluntad de Dios. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Es muy raro encontrar que un cristiano que es fiel, que tiene comunión con Dios, que está en relación con el Señor, de una vez por todas se mande a cambiar y tenga una vida disoluta y vaya a un mundo pecador, lleno de droga, de sexo ilícito. Eso no pasa. ¿Sabe? Poco a poco vamos alejándonos del Señor. Poco a poco vamos dando espacio para que el enemigo tome parte en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con Saúl. Poco a poco comenzó a relativizar las órdenes del Señor. Antes era súper disciplinado. Vaya allá, quédese ahí se quedaba. Peleé con este, derrótelo, sí, ni un problema. Obedecía todo. Pero ya comenzó de repente la voluntad de Dios no ser muy importante. Yo creo que uno de los peligros más grandes que tiene actualmente el mundo cristiano y nuestras iglesias es relativizar nuestra relación con Dios. A veces caminamos, a veces no caminamos. A veces obedecemos al Señor, estamos con toda la inspiración. Y otras veces, da lo mismo. No podemos tener esta actitud titubeante, hermano, que a veces nos comprometemos, que a veces servimos y otras veces nos da exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor nos va a llamar y va a decir, suficiente. Ven conmigo, llegó tu tiempo. Y ese momento puede ser en cualquier momento. Por mis labores como capellán de la 8ª Zona de Carabineros, me tocó tener una situación extremadamente triste hace 2 días atrás. Cuando aconteció el accidente en San Pedro, que yo puse al tiro las redes de la iglesia que oráramos por la familia, porque qué cosa más terrible, hermano. Gente joven, profesores, había un doctor, había gente que iba a cumplir sus labores y se acabó su vida,
Y siempre, entonces, yo tengo responsabilidad de estar atento a esas situaciones. Si hay funcionario de carabinero herido, yo dije, bueno, si hubiera habido algún funcionario, habrían dicho, iba un carabinero en la micro también. Y mi deber es, por supuesto, apoyar a las familias y a los funcionarios. No había ninguno, no había ningún carabinero. Pero a mediodía me avisaron que una de las pasajeras del bus era mamá de un funcionario que trabajaba en Rancagua. Tuve que ir a acompañar a este joven, un joven de la edad de mis hijos, cabo primero de carabinero. Era él y su hermanita de 16 años, su madre 49 años, una persona súper joven, perdió su vida. Y a mí me tocó abrazarlo y acompañarlo al servicio médico legal para recibir los restos de su madre. Hermano, de verdad que es una pena enorme, pero es en esos momentos cuando ve un ser humano uno tan destruido, tan lleno de pena, que uno puede estar ahí para decirte, afírmate en mí, donde uno siente gratitud de poder prestar una mano de misericordia. Entonces, es ahí donde uno dice, vale la pena estar disponible para aquellos jóvenes que están siempre ofreciendo su vida y su sacrificio por nuestra patria, para poder darle una palabra de consuelo, porque estaba solo, no tenía quien lo acompañara. Y a uno le llama la atención porque yo estoy rodeado siempre de personas que tienen altos cargos en Carabineros, son oficiales, tienen una trayectoria, pero cuando pasa esto, capellán, qué bueno que llegó, por favor, ahí está el funcionario, y ellos como que dan un paso atrás porque llegó el capellán y él tiene que arreglar el tema. Y conversamos con este joven, lo acompañamos, llegamos al momento donde fuimos donde estaban los restos de su madre, en esas bolsas que ponen a los cuerpos humanos. Qué pena más grande, hermanos. Una mujer que trabajaba, que volvía de su pega, 40 años, súper joven, y que a lo mejor no tenía nunca perspectiva que ese día se acababa su vida. Nosotros no sabemos. Pudimos abrazar a ese muchacho ahí, aconsejarlo, acompañarlo, darle a entender de que por supuesto ahora tenía una tremenda responsabilidad con su hermana de 16 años, que se queda sola, sin mamá. Entonces nosotros, frente a eso, como hijos de Dios, como personas que conocemos la Escritura, tenemos que cada día, hermanos, vivir como si fuera nuestro último día. Y tenemos que prepararnos como si hubiéramos tener mucho tiempo más para predicar el Evangelio. Esa debe ser nuestra actitud, estar siempre listos, porque no sabemos el día y la hora cuando el Señor nos llame. Nosotros debemos estar preparados. Pero cuando tenemos una vida relajada, una vida relativa, donde de repente oramos, de repente no oramos, de repente nuestra comunión con Dios funciona y otro tiempo no estamos ni ahí con las cosas de Dios, evidentemente es un peligro permanente. ¿Cómo conociendo la palabra podemos ser tan relajados? Saúl fue relajado y tuvo malos resultados. Volvió Saúl de su misión. Y cuando vuelve Saúl, entonces el Señor ya le da testimonio al profeta de que algo no anda mal, no anda bien. En el versículo 13 llama mucho la atención el encuentro que tiene Samuel con Saúl. Capítulo 15, versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién le está preguntando? Yo cumplía, pero ¿por qué reacciona así? O sea, es claro que se está acusando solo, si en el momento mismo en que comienza a argumentar, porque lo salude, yo cumplía, por si acaso, ya se pone el parche antes de la herida. Él estaba claro que no había cumplido, pero lo primero que dice, no, yo lo hice bien, yo lo hice bien. Y entonces aquí uno encuentra de inmediato, cuando uno comienza a hacer el paralelo entre David y Saúl, aquí encuentra la primer gran diferencia. Nosotros conocemos a David, lo hemos predicado muchas veces. Mientras lo primero que hace es decir que lo hizo bien, David lo primero que hace cuando comete un pecado y ya lo descubres: Señor, no merezco nada, no valgo nada, Señor. Fui concebido en pecado, lo he hecho todo mal en mi vida, no sirvo para nada, Señor. No soy digno que tengas misericordia de mí. Mire la diferencia, hermano, mire la diferencia. Y esta es una lección para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a veces nosotros confundimos, pensamos que si fallamos, si pecamos, si desobedecemos al Señor, Dios no nos va a perdonar. No, si Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero lo primero que debemos hacer nosotros, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra desobediencia, reconocer lo que hemos hecho mal. Pero si comenzamos a justificarnos, no hay ni una oportunidad. Comenzó a justificarse antes que le diera la mano. Antes de decirle shalom, ya estaba diciendo, yo lo hice bien, Samuel. Entonces Samuel pregunta. Samuel entonces le dijo:
Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Si se supone que tenías que eliminar todo, ¿por qué viene con la gente que viene de vuelta, vienen esos animales? Y aquí viene el segundo peldaño hacia abajo de Saúl. Le dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová, tu Dios. No era el Dios de él, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, como dijo el Señor. Dos cosas aquí. Número uno, él dice que no fue él el que desobedeció, sino que fue el pueblo el que perdonó a los animales y los dejó con vida. Y segundo, le dice, y fue con una buena intención, fue con una buena causa, fue para aportar al templo. Los vendemos, hacemos más plata que ponemos al techo. Entonces, mire lo que pasa. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Nosotros tenemos mucha necesidad de recursos y hemos visto el esfuerzo de nuestros hermanos. Un tremendo esfuerzo, con mucho sacrificio. Pero ¿sabe de dónde venga el dinero para construir el templo del Señor? Es importante. Es importante. Y no tengo ni un problema para decir que hay personas, Dios los juzgue, su relación con Dios es de ellos, no es mía. Pero si a mí me viene un narcotraficante a ofrecer un montón de plata, varios millones para terminar el templo, ¿cómo yo voy a permitir que ese dinero entre para construir el templo de Dios, hermanos? Y eso ha pasado, eso ha acontecido. El dinero es fácil, el dinero económico, la posibilidad de que alguien te afirme, te pase plata, eso acontece, eso acontece. No, ¿para qué hacer un templo de un piso? Hagamos un templo de 3 pisos, yo me pongo con las lucas, no hay problema. Dinero que viene del sufrimiento, la destrucción, de la muerte de tantos jóvenes de nuestra nación. Entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, lo que damos, lo que hacemos, lo que sacrificamos, claro que es importante. No es simplemente que mientras más venga mejor, no se trata de eso. Aquí, por supuesto, los animales para sacrificio eran abundantes, tremendos bueyes, tremendos corderos gordos. Sin embargo, el Señor había dicho, no quiero eso, es de un mundo pecador que yo no quiero que me lo sacrifiquen. Eliminen todos esos animales. Entonces, lo que hace el rey es disculparse, no asumir su responsabilidad. El pueblo los perdonó. Pero el que tiene autoridad, el que tiene responsabilidad, no puede eludir su rol delante del Señor. Así que para todos los esposos, los varones, los hombres, ¿cómo dicen? De lomo plateado, que están aquí presentes, o sea, usted no tiene excusa delante del Señor si su familia está quedándose atrás de las cosas de Dios. Porque usted es el llamado, usted es el que tiene la responsabilidad, usted es el que tiene que orar, usted es el que tiene que clamar. Si tiene una mujer porfiada, usted tiene que orar para que no sea tan porfiada, clamar para que el Señor toque su corazón y sirva a Dios y camine con Cristo. Usted tiene que doblar la rodilla, usted se levanta primero, usted le hace desayuno a todo el mundo, los invita, le canta una canción, haga cualquier cosa para que sirvan al Señor, porque usted es el responsable. Usted no puede decir, no, es que mi hijo le dio frío, pastor, y por eso no fuimos a la iglesia. No, usted no tiene esa excusa. Está igual que Saúl. Está igual que Saúl. Y cuando no hay un hombre en la casa, bueno, la mujer lo hará, porque así ha sido siempre. ¿Cuántas veces las mujeres van adelante? Las mujeres aberran y van adelante con su responsabilidad de cuidar a su familia. Pero no podemos decir que los que dependen de nosotros, los que están bajo nuestra autoridad, son los que tomaron la decisión. Esa fue la respuesta de Saúl, una respuesta tibia, una respuesta de una persona que no asume su rol encargado y responsable del pueblo. El pueblo perdonó. Y más encima lo hicieron para una buena causa, para sacrificar a Jehová. Pero todo eso era desobediencia. Todo eso era desobediencia. Y ahí, por supuesto, Samuel le declara todo lo que dice el Señor. Y le recuerda todo su historia, lo que leímos. Aunque eras pequeño, le dice, en tus propios ojos, no ha sido Dios el que te ha puesto como rey. Cuando tú no te considerabas nada, no te produjo, no te puso el Señor un lugar de privilegio, no te honró convirtiéndote en rey de Israel. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes he hecho bien. Mire que porfiado, le están diciendo que lo hizo mal, pero si yo lo hice bien,
Pero si yo lo hice bien, eso es lo que dice aquí. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Pero si te dijeron que tenías que matar al rey, ¿por qué lo trajiste? Ese es el problema. Mire cómo la cabeza cerrada no logra entender de que lo que Dios estaba diciendo era totalmente distinto. Y el versículo 21 vuelve a culpar al pueblo. Él no asume su responsabilidad. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Cuando el pueblo hacía esto, él le había dicho: ¿para dónde van con esa oveja? Rey, pero si la vamos a llevar para sacrificarla al templo. No, el Señor dijo que la elimináramos, elimínenla. Pero mira cómo están gorditas. ¿Qué me importa? Tenía que haber dicho Saúl. Yo quiero obedecer al Señor. Me importa un comino si están gordos los animales. Yo tengo que honrar a Dios y obedecer la palabra del Señor. Entonces, esa actitud de Saúl a nosotros también tiene que hablarnos, hermano. Papá, es que me contaron, yo tengo unos primos que resulta que hay unos cobres botados ahí en la empresa y nadie está ahí, podíamos sacarlo, papá, y lo traemos para el templo para hacer una ofrenda. No, hijo, así no. Vamos a trabajar, nos vamos a esforzar, vamos a ponerle el hombro a esto con mucho amor, pero de la manera correcta, como el Señor dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a Dios le importa más la obediencia que el sacrificio. A Dios le importa más la obediencia que el sacrificio. A Dios le importa la forma, a Dios le importa cómo se hace, a Dios le importa con qué actitud se hace. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. No, pastor, usted sabe que yo no voy a la iglesia, pero aquí mando mi ofrenda. Y el pastor contento, no le importa que no venga a la iglesia, pero que mande la ofrenda. Y de repente, bueno, cada pastor es libre de pensar como quiera, responderá a Dios de sus funciones. Pero hay personas que mientras manden la ofrenda no le importa si vienen a la iglesia o si sirven al Señor. No, si Dios igual te va a bendecir, hijo, porque estás bendiciendo la obra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios está necesitando nuestra plata? ¿Acaso Dios necesita nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Dios no necesita nada de eso. Dios necesita nuestro corazón. Dios necesita nuestro servicio. Dios necesita que le reconozcamos. Dios necesita que levantemos manos santas sin línea de contienda y digo: Señor, tú has sido bueno. Como decían nuestros hermanos, Dios no ha sido bueno, ha sido más que bueno. Eso es lo que tenemos que hacer delante de Dios. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo que a Dios le importa. Y Saúl dijo a Samuel, ahí recién dice: ya, ok, porfiado, ¿eh? Después, como la cuarta vez que le dijeron las cosas: yo he pecado, dice, parece que la embarré, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces eso demuestra que no estaba listo para ser rey, porque si él iba a gobernar en función de lo que el pueblo dijera, evidentemente nunca iba a gobernar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dice la Biblia: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En este momento el reino le es quitado a Saúl. No era digno de gobernar al pueblo del Señor, no estaba gobernando bien al pueblo, no estaba obedeciendo a la palabra del Señor. Y dice la Biblia en ese momento que cuando Samuel le dice: el Señor te quita el reino, dice que se va. ¿Y sabe lo que hace Saúl? Saúl lo agarra y dice: no te puede decir, porque si tú te vas a dar cuenta que yo lo hice mal y van a saber que la embarré, y eso no puede pasar. Y cuando toma al profeta, entonces dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, se rompió la ropa del profeta. Entonces Samuel le dijo a Jehová: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Y el Señor ya tenía preparado un nuevo rey para Israel. Ahora, ¿cuál es la gota que rebasa el vaso? Lo que demuestra en el corazón de este hombre es que a él le importaba más el que dirán que lo que pasaba con el Señor. Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando él se da cuenta que ya le embarró, que no tiene solución y por supuesto le han dicho que Dios lo desechó, dice: ya, pero hagamos como que no pasa nada.
Hagamos como que no pasa nada. Y para eso quédate conmigo, porque si tú te vas a saber al tiro que yo pequé y que desobedecí. Mira, el profeta se fue solo. No, desobedeció. No, está perdido Saúl. No, se supo al tiro todo. No, y sabe, lo que él pretende, lo único que le importa es que el profeta se quede con él para hacer las veces que todo está ok, que todo está bien. Y dice la Biblia en el versículo 30, dice: y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No quería que se fuera solo el profeta para que no se enteraran de que él había sido desechado. Y volviendo Samuel tras Saúl, adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y ahí el profeta le enseñó cómo tenía que hacerse las cosas. Y la hizo súper corta, como dicen los chiquillos. Y Agag vino a él alegremente. El rey Agag dijo, chuta, menos mal, ya me salvé, ya, aquí no pasó nada. Y Agag dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa, y nunca más se vieron. ¿Cuál fue la última solicitud de Saúl? Quédate conmigo para que no se note. Quédate conmigo para que nadie sepa que le embarré. Hermano, ¿qué importa si el Señor sabe todas las cosas? ¿De qué importa tener la apariencia de que estamos bien cuando en realidad algo no anda mal, algo anda mal con nosotros? ¿Qué adelantamos con tener la pinta de que estamos viviendo una vida cristiana cuando realmente estoy cojeando? Entonces, frente a esa circunstancia, lo primero que tenemos que asumir es que no hay perfecto ninguno. Todos somos llenos de defectos. Lo primero que hay que asumir es eso. A mí me cuesta, yo tengo lados en que me cuesta, hay cosas que me incomodan, cosas que me cuesta servir a Dios. A usted le cuestan cosas distintas, pero esa es nuestra realidad. Y si quiere usted un consuelo, déjeme decirle que hasta el apóstol Pablo decía en una oportunidad, pobre de mí, porque este cuerpo me lleva siempre a desobedecer al Señor. Me cuesta tanto, Señor, yo quiero obedecerte, pero tengo pensamientos, tengo sentimientos en mi cuerpo que están en contra de tu voluntad. ¿Cuándo me vas a liberar de este cuerpo de pecado? O sea, es una constante en el ser humano tener luchas espirituales, pero lo peor que podemos hacer es vivir de apariencias. Lo peor que podemos hacer es tener una cáscara de buena persona cuando por dentro tenemos tanta necesidad. Lo mejor que debiéramos decir es buscar a alguien de confianza. Hermano, ayúdame, estoy pasando un mal tiempo. Estoy en un tiempo donde me cuesta orar. Estoy en un tiempo donde estoy en una relación peligrosa con la secretaria de la oficina. Por favor, ayúdame, ora por mí, hermano. Eso es lo que debiéramos hacer. Tener la sinceridad para contar nuestra necesidad. Y no tener la pinta de creyente cuando realmente estamos cojeando. Entonces, esa es la gota que rebasó el vaso en la vida de Saúl. Tener una posición externa, parecer buena persona. ¿Por qué no tenemos a veces la valentía de reconocer que estamos en un tiempo difícil? Porque a lo mejor tenemos la impresión de que, ¿cómo le voy a decir yo al hermano Rodrigo cuando él es tan santo de que estoy pasando una tentación? Oiga, el hermano Rodrigo tiene problemas igual que usted, y yo tengo los mismos problemas que el hermano Rodrigo. Necesitamos aprender a ser sinceros, porque de apariencias con Dios no se puede vivir, por algo evidente, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, los demás podemos nosotros venderle la historia del pastor, del hermano ideal, ejemplar. A los demás podemos venderle esa historia. A Dios jamás. Él conoce nuestras intenciones. Cuando todavía no se forma el pensamiento, el Señor sabe para dónde estamos yendo. El Señor ya lo sabe ya. Él sabe nuestra miseria, lo que estamos haciendo mal. Ya lo conoce. Entonces, lo primero que viene a hacer el Señor, yo lo hice mal. Por eso David es un rey según el corazón de Dios. David no es mejor que Saúl. David no es más santo que Saúl. De hecho, si usted me pide la opinión, David cometió pecados más horrendos que Saúl. Más horrendos, peores. Y sin embargo, en el momento en que los comparamos los dos y los ponemos en la balanza, el Señor dice, me gusta David. Señor, pero cometió adulterio, mandó a matar a un hombre y te gusta. Sí, pero escucha su oración. Eso nos diría el Señor. ¿Quiere juzgar su vida?
¿Quieres tú sacarle en cara cómo fue? Escucha cómo ora este hombre. Mira cómo actúa cuando él reconoce su pecado. Mira cómo llora, mira cómo reconoce su necesidad. Si yo sé que van a fallar todos igual, dice el Señor, pero la actitud que tenemos frente a eso es lo que al Señor le importa. Señor, necesito tu ayuda, necesito tu misericordia. Yo en mi vida tengo áreas donde tengo que luchar la batalla. Ten misericordia de mí. Y cuando tenemos esa actitud, el Señor viene como el padre que esperaba al hijo pródigo, nos abraza, nos cubre con su manto de santidad, nos pone el anillo de hijos, nos bendice y nos perdona. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra siempre ilumina nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que aprendemos de ella, Señor, a pesar de todas las dificultades de los hombres que están en ella descritas, podemos descubrir verdades importantes para nosotros, Señor. Queremos pedirte en esta hora por nuestra vida, Señor, que tú tengas misericordia. Señor, muchas veces nos cuesta caminar, nos cuesta avanzar. Ten piedad, Señor, de nuestra vida, perfecciónanos, Señor, ayúdanos en las áreas donde el enemigo se encarga de golpear nuestra vida para poder honrarte y bendecirte, Señor. Y sobre todo que siempre tengamos el valor, la sinceridad para buscar ayuda, para poder buscar, Señor, que nos apañe en la oración, que nos acompañe en medio de las dificultades, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Queremos que tú nos bendigas en esta hora y en este día tan especial que consagramos, Señor, los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, que a través de ellos fortalezcan la vida nuestra, Señor. Tenemos necesidad de tu gracia, de tu palabra, tenemos necesidad de tu fortaleza para seguir adelante en las luchas que cada día enfrentamos. Bendice nuestra vida, Señor, tú estás aquí en este lugar. Limpia nuestros corazones, Señor. Perdona nuestras transgresiones, Señor, haz que seamos gratos delante de ti. Pedimos que tú estés guiando nuestro corazón. Yo sé que tú estás aquí para bendecir a tu iglesia, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Solo necesitamos humillarnos, clamar delante de ti. Y yo sé que tú vienes en nuestro socorro, tú vienes en nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Bendice la vida de tu iglesia. Santo eres tú, Señor. Póngase en pie, vamos a adorar al Señor para preparar nuestros corazones